Amén, buenas noches. Jesús es nuestro Señor, amados hermanos. Me parece un poco extraño, ¿no? No está saliendo el sonido por los audífonos, más yo estoy consiguiendo oírte bien, Pedro. Si tú me oyes, está bien. Todo correcto, entonces. Yo no te estoy escuchando por los audífonos, más te consigo oír por el celular mismo. Y todo bien ahí, Edilando. Todo bien, Pedro. Tú debes haber percibido de que aquí en Sao Paulo está haciendo mucho frío. Está haciendo bastante frío. Está haciendo un frío muy fuerte, 17 grados y está bajando aún más. Hermano Pedro, esta semana yo estaba conversando con André Oliveira. El día 6 de agosto de 2020, en plena pandemia, los dos hicimos una transmisión que tuvo como título La importancia de la palabra profética en los tiempos finales. Ahí los vas recordando, hermano Pedro. Y ahí después, mira, después de un año y 8 meses aproximadamente, estamos aquí de nuevo. Mira, Edilando, yo creía, yo creía de que ya habíamos hecho una transmisión antes contigo, una live antes. Mas mira, fue hace 1 año y 8 meses. Mas mira, André Oliveira olvidó eso. Señor Jesús. Mira, espera ahí un momento. Yo voy a retirar aquí los audífonos para poder estar más tranquilos acá. Amén. Listo. Ahora sí tú me hablas normalmente. Consigo oír normalmente, todo bien. Entonces está bien. Yo desconfié, mira, porque yo pensé de que ya había hecho contigo una transmisión y yo creo que André ha olvidado ese asunto. Inclusive, ese live que hicimos, creo que fue el primero y fue hace mucho tiempo, mira. Mira, yo no recuerdo muy bien más. ¿Cómo es que está allá la región donde tú vives? Está caliente todo acá. Está haciendo calor. Más también están ardiendo en el espíritu. Gracias al Señor hermano Pedro, sí estamos con la palabra profética, la cual ha estado ahí al frente de nuestra región. El Señor realmente ha avanzado bastante en nuestro medio, porque aún mismo con la pandemia, nosotros tuvimos comuniones, tuvimos aquella comunión y con la pandemia, por medio de la palabra profética, hablando directamente el Señor con las iglesias, esa palabra fue muy importante, aproximó a las iglesias hacia el hablar profético. Muchos hermanos despertaron en su espíritu y se dieron cuenta de que de hecho quien hace la obra es la palabra. Eso de cierta manera fue muy importante para nosotros, para nuestra región, y yo creo que para todas las regiones. Y el resultado es hoy ver lo que el Señor está haciendo en cada región. Las iglesias están siendo despertadas, los hermanos están percibiendo el momento actual que nosotros estamos viviendo, que es un momento de urgencia. Nosotros estamos viviendo los días que anteceden la vuelta del Señor. Y eso es lo que se nos ha hablado. Esta generación no puede fallar, porque no va a haber otra. Exactamente, exactamente eso. Entonces hoy, incluso, mira, yo estoy haciendo y preparando aquí el bosquejo para los mensajes. Y al mismo tiempo, llegó el momento de que Vilacio me mandase ahí de uno solo, 8 mensajes del alimento diario para yo revisarlos. Entonces yo estoy con la cabeza totalmente inmersa en la revisión de los alimentos diarios y la sensación, mi sentimiento, Edilando, era de que el Señor tuvo que esperar este momento para Él poder accionar.
la última hora, los trabajadores de la última hora. Porque en otros tiempos la humanidad no tendría condiciones tecnológicas de, mira, poder influenciar a todo el mundo. Y hoy, gracias al Internet, al avance de la tecnología, de la información, de la comunicación, hoy se hizo posible la palabra profética desde la pandemia. Ella comenzó a ser acompañada por todo el mundo. Todas las iglesias del mundo han comenzado a acompañar la palabra profética. Y yo estaba pensando de esta manera, mira, no es que el Señor no quiera Él comenzar la era del Apocalipsis, la era de los 7 espíritus, porque Él tiene prisa, mas al mismo tiempo Él tiene que esperar y Él tenía que esperar, Él tuvo que esperar el momento también del desenvolvimiento y desarrollo de la tecnología, de la comunicación, del Internet, del transporte y diversos asuntos, reunir todas las condiciones para que fuese posible hoy nuestro colportaje. Por ejemplo, solamente en el Brasil, mira, hemos distribuido en estos pocos años 6,5 millones de libros y eso no sería posible. Y no sería imposible, y no sería posible de que esa información llegue a todos al mismo tiempo. Más gracias a Dios, mira, nosotros tenemos la palabra profética, somos privilegiados, ha llegado este momento y el Señor ha preparado todo el aparato de la tecnología, ahí todo lo que ha sido organizado y preparado por Él para que la tecnología avance, para que a partir del 2014 el Instituto Vida para Todos pudiese comenzar y llevar la palabra por medio de esa herramienta. Y mira, la pandemia hizo de que se turbinara todo eso. Mira, dijimos, se puede utilizar ahora sí estas herramientas y todas las cosas están realmente confirmando que nosotros estamos realmente en la última hora. Estamos en el último momento. El Señor está utilizando las herramientas que nos dio. Todo está turbinado, está potencializado, están siendo alcanzadas muchas personas. Y eso cambió por completo todo lo que el Señor nos había mostrado. Todo ha surgido una revolución y nosotros debemos sentirnos con temor y temblor. Debemos andar de esa manera, pues estamos lidiando con las cosas de Dios y Dios es bastante serio con sus asuntos para llevar adelante su voluntad, la edificación de la iglesia, rescatar a las personas para la edificación de la iglesia. Entonces, gracias a Dios, por medio de esta live, de estas transmisiones, se ha mostrado esa urgencia para los hermanos, la urgencia de que los hermanos salgan de esa situación de aturdimiento, viviendo como todos viven, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, preocupándose por las cosas de esta tierra. Dejar todo eso para poder colocar nuestro corazón en el reino de Dios, en la vida de la iglesia, en la predicación del Evangelio. Y todo eso está sucediendo en nuestro tiempo. Gracias a Dios. Yo veo así, hermano Pedro. El Señor trabajó de dos formas. El Señor trabajó de manera externa con las tecnologías, todo para cooperación del avance del Evangelio, para que fuese más rápido y de manera simultánea poder alcanzar a un gran número de personas. Mas también el Señor trabajó de manera interna dentro de las iglesias. Yo recuerdo de que cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, en ese momento que nosotros estamos viviendo, el Señor de hecho probó nuestro corazón y nos aprobó para confiarnos el Evangelio. Está entregando para nosotros algo que no fue entregado a otros. Porque el Señor también está encontrando una generación de que es simple y obediente a la palabra profética. Entonces, en dos situaciones, el Señor viene trabajando de manera interna y externa. Por ejemplo, el Instituto Vida para Todos fue una herramienta maravillosa porque cuando la pandemia llegó, la palabra no faltó, más bien se tuvo abundancia de palabra.
Todos estábamos encerrados, mas siempre estábamos siendo suplidos por la palabra profética. Y eso de cierta manera nos ayudó bastante. Mas por otro lado, el Señor también vino trabajando a lo largo de estos años. El ambiente hoy en nuestro medio es totalmente diferente. Tenemos un grupo de personas que están buscando el mismo propósito, son uno y son unánimes, y eso proporciona el lugar correcto para que el Espíritu pueda trabajar. Somos ese pequeño rebaño, la manada pequeña que está influenciando ahí en las calles, y eso es maravilloso. Con certeza, mira, la palabra profética a través de ahí en el inicio de la pandemia, eso forzó una situación en la cual las iglesias tuvieron que acompañar la palabra profética, la palabra ahí por medio del internet, y eso alineó a todas las iglesias, a no ser aquellas que no querían ser alineadas, sino aquellas que querían ser uno con el Señor, y todas fueron alineadas. Mas también había una necesidad, ¿cómo es que se dice esto? De mayor edificación entre los líderes. Y esa era una preocupación, los líderes en la obra, con la pandemia ahí, cada uno aislado ahí, en su espacio, en su lugar. ¿Cómo es que se iba a poder conseguir ahí comunicarse los unos con los otros? Se necesitaba comunicarse. Además de hablar por Zoom, por Internet, el Señor propició todo. Él proporcionó todas las herramientas. Mira, durante 1 año y medio, 1 año y 7 meses, fuimos haciendo esas comuniones. Mira, yo mismo, esta semana, ¿no? Por la mañana, yo encontré a los hermanos de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ahí los hermanos están llegando entre 25 a 30 hermanos para la comunión. Mira, ese tipo de comuniones han sido un factor primordial para nuestra unidad, para poder nosotros mejorar esos asuntos de nuestra unidad. Y mismo en la pandemia, Dios tenía ya trabajado entre nosotros, ya había eliminado muchos conceptos, muchas barreras, muchas críticas, muchas competencias, celos. Hay disputas por posición, por un lugar, discusiones, peleas, porque uno quería aparecer y el otro no aparecía. Mira, muchas discusiones entre regiones. Una región se destacó más que la otra. Mira, yo quiero que mi región se destaque más. No, todo ese tipo de infantilidad que teníamos, el Señor trabajó. Y el Señor, yo creo que a partir del 2017 fue marcante. El 2017 el Señor comenzó a trabajar entre nosotros, retirando ese tipo de infantilidad de entre nosotros. Y ahora en la pandemia, en el 2020, un poco más adelante, yo creo que unos 6 o 7 meses después, comenzamos a tener esas comuniones un poco más serias ahí, esas comuniones que eran un poco más serias, más fundadas. Y mira, las regiones comenzaron a tener más comunión y eso trajo mucha unanimidad, mucha edificación. Tuvimos comuniones ahí en las cuales los hermanos líderes de las iglesias, los hermanos que cuidan de las iglesias, tuvimos comuniones con ellos. Ellos no tenían comunión conmigo y yo no tenía comuniones con ellos, mas eso trajo una gran intimidad. Mira, una intimidad entre todos. Y pasaron allá a conocerme, también yo conocerlos a ellos. Y las cosas fueron sucediendo y el Señor hizo muchas cosas entre nosotros. Y eso sumado con la situación externa, el avance de la tecnología. Mira, el Señor necesitaba también de que la iglesia estuviese lista para ser usada. Entonces, gracias al Señor, porque Dios realmente trabajó mucho entre nosotros. Y yo siempre digo de que la edificación es medida por la unidad. Y nuestra unidad demuestra cuánto nosotros somos edificados. Gracias al Señor, porque en medio de los líderes, los cooperadores, prácticamente no hay desconfianza. Nadie necesita
Nadie necesita, ¿no? Ahí utilizar artimañas o algo para tener una comunión o ocultar alguna cosa o necesita influencias. No, mira, hay una espontaneidad en la comunión que trajo mucho beneficio para la obra del Señor. Inclusive, hermano Pedro, nosotros compartimos aquella experiencia en el final de semana, nosotros vivimos ahí con respecto a la red de cuidado. Mira, hay muchos hermanos entraron en contacto con nosotros pidiendo orientaciones, cómo es que se hace. Mira, qué se tiene de parecido con nuestra red de cuidado, qué podemos mejorar. Entonces, esa búsqueda de ayuda mutua, eso es maravilloso, porque lo que nosotros estamos haciendo de hecho es una sola cosa. No importa dónde esté otra iglesia o el cooperador de cierta región, no, todos estamos haciendo una sola cosa, buscar la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esa experiencia es fantástica, porque nosotros de hecho podemos aprender los unos de los otros por medio de esas experiencias, al conocernos los unos a los otros. Mira, si estuviéramos en el pasado, esto sería una razón más para armar una competencia, mas ahora estamos trabajando en un solo cuerpo, en una sola obra. Y cuando surgió el colportaje dinámico aquí en Sao Paulo, ese beneficio que se obtuvo fue para todo el cuerpo. Cuando surgió allá en San Luis de Marañón el Avanza Joven, eso se extendió a todo el cuerpo. Cuando surgió las mujeres conectadas, ahí en Florianópolis, en Sao Paulo, también eso se extendió a todo el cuerpo. Cuando Curitiba comenzó a practicar la red de cuidado, la central de acogida, todo se extendió a la iglesia. Ahí en la región del sur comenzaron a practicar el colportaje por hora. Eso se extendió a todos. Y ahora por último, las experiencias de ustedes. Ustedes hicieron una multitud de personas ahí yendo a predicar. Y mira, lo que hicieron también ustedes, involucrando a la familia, a la iglesia, en el cuidado de los contactos, para que no se amontonen los contactos. Mira, los hermanos del cuerpo, cuidando también de las personas, no quedándose sin alguien que cuidar. Entonces, eso es bueno. Nosotros vamos ahí, estamos nosotros sumando, ya no estamos sustrayendo. Entonces, gracias al Señor. Y mira, eso es algo maravilloso. Hemos convocado a los hermanos para que podamos hacer nuevamente esas actividades donde podamos invitar más personas para que sean parte de la iglesia. La iglesia está para hacer ese trabajo. Yo quería contar ahí una experiencia de una hermana ahí en la red de cuidado. Ella fue ahí con los colportores al colportaje por hora y contactó a una persona, a una mujer, y le dijo si ella quería ser cuidada. Y mira, la persona le dijo, no, yo ya estoy siendo cuidada. Y la hermana le dijo, déjame ver por quién está siendo cuidada. Y entonces ahí la hermana vio de que esa persona estaba siendo cuidada por ella misma. Ni la conocía, mas ahí ya comenzó a conocerla. Mira, son experiencias que a veces ni imaginamos que van a suceder más. Mira, ella descubrió en la calle que estaba siendo cuidada ya y era por esa hermana. Entonces, mira, no es porque sí que suceden las cosas, Edinaldo. Mas vamos a entrar ahora en el asunto de esta noche. Locos de amor por Jesús. Necesitamos ser locos de amor por Jesús. Y ese es un asunto que fue levantado dentro del capítulo 26 de Mateo. Y solo la primera parte, nosotros conseguimos entrar solo en la primera parte, del versículo 1 al 13. Mas ahí él comienza diciendo, ¿no?
los primeros versículos, él trae un asunto. El versículo 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces es así, mira, aquí muestra una etapa, la etapa de ahí, de las enseñanzas de Jesús, lo que él había transmitido. Mismo en esos 4 días que él pasó en Jerusalén, siendo examinado por los religiosos, él aún ahí, incluso de todo eso, se podían sacar muchas enseñanzas. Mas aquí oficialmente Jesús acabó las enseñanzas que él habría de dar. Y él alertó a sus discípulos finalmente, diciéndoles que ya estaba llegando el tiempo en el cual el Hijo del Hombre tendría que ser entregado y crucificado. Entonces Jesús estaba realmente en sus últimos días. Y conforme él se estaba aproximando a aquel día, nosotros tenemos que entender de que él era un hombre, él vino para ser un hombre, él no vino para ser diferente a nosotros. Él tomó inclusive nuestra semejanza, mas él también tenía la misma flaqueza que nosotros, solo que sin pecado. Bueno, ahí, el versículo 3 y 4 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no haga alboroto entre el pueblo. Mira, y ahí en los últimos capítulos de Mateo, yo he mostrado de que el pueblo judío, amaba a Jesús, les gustaba a Jesús, aunque, aunque no se tenía mucha conciencia de lo que él hacía, pues no tenían revelación, evidentemente, mas era un pueblo que tenía simpatía por Jesús. La multitud seguía a Jesús porque Jesús aquí. Porque mira, si vemos a Jesús de una manera simple, él era un patriota porque él era alguien que les decía a los discípulos cuando los envió, mira, él les dijo, cuando fueron a predicar el Evangelio, les dijo, buscad solamente a las ovejas perdidas de Israel. Él estaba muy preocupado con las ovejas de Israel, con los judíos. Él estaba preocupado con la situación en la cual las multitudes estaban afligidas, exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Y todos estaban ahí con enfermedades. Entonces Jesús se preocupó solamente con hacer el bien. Humanamente hablando, él solamente se preocupó por hacer el bien al pueblo judío. El pueblo judío en general tenía mucha simpatía para con Jesús, aunque no tenían revelación, más tenían simpatía. Aquí el problema es de que los líderes religiosos, ellos tenían un problema, el riesgo de perder la posición, el mayor problema que ellos tenían. Ellos llegaron a una situación en la cual había mucha hipocresía, mucha falsedad, mucha apariencia de espiritualidad, mucha apariencia de hombres piadosos. Mas lo que sucede aquí es que ellos abusaron del poder. Y tú sabes de que el poder siempre termina trayendo corrupción, termina trayendo ahí enriquecimiento ilícito muchas veces. Y eso, y eso hace con que el hombre que está en el poder y se está beneficiando del poder, el hombre, él quiere tomar con todas sus fuerzas el poder y no perderlo, no quiere perder su lugar. Entonces, por eso hoy no es diferente de que todos los gobiernos se preocupan, los gobiernos democráticos se preocupan ahí siempre con las elecciones. Ellos no quieren perder las elecciones, no quieren perder el poder. Y los líderes judíos, ellos estaban ahí
un poco enemistados con Jesús. ¿Por qué? Porque él exponía lo que ellos hacían. Jesús, un capítulo entero, habló sobre la hipocresía de aquellos que querían reconocimiento, esos que buscaban los primeros lugares, los que aparentaban ser espirituales, mas no lo eran, los que interiormente eran corruptos y exteriormente tenían una apariencia de hombres piadosos. Ellos se enriquecían, los sacerdotes, con aquellos sacrificios de animales que eran revendidos nuevamente. Y yo creo de que incluso esa plaza de librecambistas, de comercios, que envolvía ahí la venida de algunos países e incluso los judíos para la fiesta, ahí el sacerdote, el liderazgo de los judíos ciertamente dominaba todo el mercado, todo el comercio. Ellos incluso, yo creo que cobraban ahí alguna comisión para que pudieran comercializar ahí las personas. Y el poder estaba totalmente corrupto y Jesús era una gran amenaza para ellos, porque ellos podrían perder ese poder. Por eso yo hablé un poco en este domingo pasado. Un poco, mira, yo hice ahí el esfuerzo de mostrarles sobre aquel historiador judío, lo que él escribió. Yo hablé muchas veces de mi punto de vista en los mensajes sobre lo que estaba escrito en la Biblia, mas qué mejor que ver el punto de vista de un judío, un escritor judío hablando sobre estos asuntos. Eso demuestra realmente de que Jesús, la verdad, fue muerto, no por personas puras, para defender una religión de manera pura, sino ellos atacaron a Jesús para no perder el poder. Yo leí un poco de ese historiador judío sobre lo que él escribió. Y mira, él dice de que Jesús era alguien que se preocupaba con su pueblo, era un patriota. Y en Mateo 9 vemos como es muy claro de que Jesús miraba a aquellas personas y su corazón se compadecía. Él amaba a esas personas. Eran ovejas que estaban afligidas, exhaustas. Eran como ovejas que no tienen pastor y él estaba preocupado con esas personas. Él tenía un amor muy grande por esas personas. Y eso demostraba que de hecho él tenía un corazón que amaba a su pueblo. Y mismo de que las personas no tenían claridad de quién él era. Mas esas personas tenían simpatía por él. Decían de que él era un profeta, de que era Jeremías, era Elías, era Juan el Bautista. Mira, no tenían claridad de la revelación, de quién él era. Mas, aún así, Jesús contaba con la simpatía del pueblo. Y ahí cuando entró en Jerusalén, en Mateo 21, él fue ovacionado por el pueblo. Entonces, él sí tenía esa reciprocidad del pueblo. Mismo las personas ahí no sabían, no sabiendo ahí quién él era, más ellos tenían simpatía por Jesús. Se mostró ahí la situación de aquellos religiosos también, y ellos no se preocupaban por el pueblo, ellos se preocupaban por su posición, por su poder, y Jesús era una amenaza para su poder. Jesús, en lugar de preocuparse por poder, se preocupaba por las personas. Mas los sacerdotes ahí se preocupaban pensando de que iban a perder su lugar, su posición, y eso llevó a ellos a querer matarlo, y pues sabemos cómo terminó. Inicialmente ellos se preocupaban, ¿sabes? Yo creo eso. Aquí dice, es interesante, mira, mira. En Juan 11 dice así, el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Parece algo ruin, algo malo, ¿no? Operar señales para el pueblo, mas ellos estaban preocupados con la pérdida de poder. Mira el versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Mira, los romanos, de cierta manera, ofrecían beneficios a los líderes judíos. Tú puedes ver aquí de que ellos tenían incluso beneficios políticos, tenían influencia política. Y los romanos daban beneficios y facilidades a los sacerdotes para que controlasen al pueblo, para que no se rebelaran contra el imperio romano. Entonces, mira, si se daba ahí beneficios a los sacerdotes y los sacerdotes no lograban controlar al pueblo, entonces los romanos habrían de quitar esos sacerdotes y colocar a otros. Entonces había una presión que venía de los romanos y también la presión que venía del pueblo. El pueblo habría de creer en Jesús por las señales que hacía y los sacerdotes quedarían en descrédito, quedarían totalmente ahí desvalorizados, ya no tendrían ningún valor y entonces los romanos intervendrían. Mira, yo voy a leer una partecita aquí, una parte de lo que escribió aquel judío. Dice de que no fue preocupación lo que hizo de que se matara a Jesús, sino una posición. Ahí la ambición por posición. Los rabís de aquel tiempo vieron en su mensaje espiritual una amenaza. Jesús quería traer esperanza de salvación para el pueblo de Israel, mas los sacerdotes vieron eso como un peligro, pues ahí habrían críticas terribles a la secta de los fariseos y la forma corrupta en la cual conducían. Ahí también con respecto a su estatus y también con todo el sistema podrido que ellos tenían. Ahí Jesús hablaba con los pobres y les animaba y los reconfortaba. Y ahí los sacerdotes veían un peligro también en el aspecto social. Decían de que las personas ya no habrían de escucharles más, ya no querrían oírles. Y entonces ellos por eso utilizaban las escrituras. Ellos tenían la interpretación de las escrituras. Mira, lo que ellos hablaban era válido. Entonces, que ni en el tiempo, ¿cómo se dice esto? Ni en el tiempo de las tinieblas, de la oscuridad de la iglesia, en el oscurantismo, cuando un laico no tenía acceso a la Biblia, el clero podía hablar lo que quería, diciendo de qué era la ley. Entonces, cuando el pueblo tenía acceso a la Biblia, listo, todo eso había acabado. Ese liderazgo falso caía por tierra. Entonces, eso era lo que sucedía. Ahora los romanos, ellos eran aliados de ellos, porque los romanos también temían a Jesús, porque ellos nunca oyeron de la boca de Jesús. Nunca oyeron a Jesús hablar a favor del imperio romano. Por el contrario, él hablaba del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces los romanos estaban preocupados por eso también. Por eso unieron la religión, la lideranza corrupta, el liderazgo corrupto con la política romana. Y eso llevó a de que mataran a Jesús en el final. Yo veo eso de manera muy interesante. Mira, en Juan 11, él dice así: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos. Mira, mira, ellos dicen, ya no creerán más en lo que nosotros les decimos, no creerán en nosotros, y ahí vendrán los romanos. Ahora mira, si estos caen en descrédito, estos sacerdotes, ¿qué sucederá? Los romanos vendrán y los quitarán del poder y los van a sustituir. Mas ellos pensaban de que eso era culpa del Señor. Y ahora los romanos también se sintieron amenazados, porque Pilatos le preguntó a Jesús diciéndole, tú eres el rey de los judíos. Y ahí se nos muestra de que Jesús era un problema
para la política y también para la religiosidad. Entonces, infelizmente, Edinaldo, no hay un gobierno que nosotros podamos decir este gobierno es perfecto. No existe, porque todos los gobiernos romanos partieron en el principio. De ese, Partieron de ese principio que Nimrod estableció, un gobierno humano, para que el hombre pudiese vivir sin, sin el gobierno de Dios. El hombre arreglaba sus medios y recursos para poder vivir sin Dios. Y fue así que fue el comienzo del gobierno humano. Entonces todos los gobiernos humanos son así. Mismo el gobierno americano que comenzó también, dependiendo de Dios. Ahí, con el Congreso, orando a Dios, habían líderes que temían a Dios. Tú ves hoy de que eso ya no existe más. Y ahí cada vez más el Estado está llevando a todos a ser un Estado laico. Ya no hay gobierno, un gobierno de Dios, en las naciones, en los gobiernos humanos. Entonces, el sistema de gobierno tampoco es perfecto, no existe un sistema perfecto, porque ya parten de ese principio. El gobierno humano intentando hacer de que el hombre quiera sobrevivir comiendo, bebiendo, trabajando, sin Dios, manteniendo su seguridad, cuidándose ahí de las guerras, teniendo policías, seguridad personal, seguridad en el país. Y también ahí, con respecto también a la alegría, buscando eso. El hombre necesita, mira, de tres cosas. El hombre necesita de alimento, de seguridad y de alegría, de entretenimiento. Son tres industrias que nunca fallaron. Desde que existe el gobierno humano, son tres industrias que prosperan y van a prosperar hasta el final del gobierno humano. Entonces todo eso muestra de que el hombre intenta vivir sin Dios y ese sistema es fallido. Nosotros encontramos en las calles que personas desesperadas, muchos ya no hayan sentido para vivir, no saben para qué viven, están oprimidos por las situaciones, angustias, tristezas, mucho estrés, etcétera, etcétera, problemas en el matrimonio, con su empleo, problemas familiares. El hombre está en un abismo y ya no tiene esperanza. Y esos gobiernos, se tiene un gobierno dictador y un gobierno democrático. Se tiene gobiernos que dependen de un solo hombre. Y mira, todo termina saliendo mal ahí. Y en el gobierno democrático, nosotros viviendo incluso en un país democrático, mira, hay muchos defectos y muchas situaciones bastante complicadas. Quien está al frente difícilmente tiene un proyecto verdadero para el pueblo. Quien está al frente busca solo mantenerse en el poder. Y ese sistema de gobierno nunca va a ser perfecto, porque solo el gobierno de Dios es un gobierno perfecto y va a ser ese gobierno de paz y justicia. Por eso nosotros, ¿sabes? Debemos darnos cuenta de que no sirve de mucho tener mucha expectativa sobre los gobiernos humanos, porque esos gobiernos son fallidos y siempre tienden a la corrupción. Más gracias al Señor. Vamos a hablar ahora de cosas buenas. Porque miren Betania, finalmente, versículo 6 dice así. Mira, en Betania, el Señor encontró el lugar de él, el ambiente de él. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, mira, el Señor estaba encontrando personas desesperadas, enfermas, multitudes exhaustas, y los líderes religiosos ahí oponiéndose a él, persiguiéndole, toda esa presión. Más ahora, Jesús en el final de su vida aquí en la tierra, faltando 2 días para ser muerto,
Él finalmente encuentra la vida de la iglesia adecuada. En Betania está la vida de la iglesia adecuada. Vamos a hablar un poco sobre eso. La vida de la iglesia. Él primeramente fue invitado por Simón el leproso. Eso muestra de que nosotros en la iglesia, nosotros somos qué? Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, de qué alabarnos, no tenemos de qué enorgullecernos. No hay razón para que haya soberbia en nosotros, porque todos los integrantes de esta iglesia, de esta vida de la iglesia en la cual estamos, son antes leprosos, antes pecadores, que el Señor curó. Y ese es el primer, ese es el, esa es la primera categoría de integrantes de la vida de la iglesia. Somos todos pecadores, que gracia hallamos. Fuimos sanados, curados por Jesús. Por eso en la vida de la iglesia tiene que predominar la gratitud. Tiene que predominar la gratitud. Mas ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre a veces es tan prepotente y orgulloso, tan arrogante? Él a veces tiene que ver de que en la iglesia él es solamente un pecador que el Señor salvó, un leproso que el Señor limpió y curó. Es eso mismo, Pedro. Y mira, yo recuerdo aquí algo muy interesante. Yo ayer estaba conversando con nuestros colportores que viajaron hoy para el PAC y yo estaba mostrando para ellos. A veces en nuestra experiencia nosotros olvidamos quiénes éramos y quiénes nosotros somos hoy. Mira, por quien soy hoy, tal vez puede parecer de que yo merecía de que el Señor haga todo eso por mí y de que incluso yo soy justo, yo soy muy bueno, mas aquí yo soy simplemente alguien que halló gracia, yo soy alguien que encontró gracia delante del Señor. Todos somos pecadores que gracia hallamos. No éramos dignos de esa gracia, mas la misericordia del Señor nos alcanzó. Y hoy nosotros tenemos un privilegio, no solamente de haber sido curados por el Señor, mas sí también tenemos el privilegio de que el Señor se nos reveló y nos colocó en la vida de la iglesia, el mejor lugar de la tierra. Y el Señor hoy nos está conduciendo de una manera maravillosa, una manera muy preciosa. Entonces esa palabra resume todo lo que nosotros debemos sentir en este tiempo. Gratitud. Debemos ser nosotros personas agradecidas con el Señor. El corazón de todos los que están en la iglesia debe ser un corazón que tiene mucha gratitud con el Señor. Nosotros, la verdad, no tenemos ni voz ni voto para querer algo para nosotros o dar una opinión. Nosotros solamente debemos oír a Jesús, a nuestro Señor. Debemos servirlo por toda nuestra vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Entonces, ese principio de actitud es el que debemos tener hasta el final de nuestra vida. Nunca no tener una actitud de arrogancia, creer que nosotros merecemos alguna cosa. No, gracias a Dios. Lo único que nosotros podemos merecer no existe. El único que merece acá algo es nuestro Señor. Y ahí en el versículo 12, mira, dice, mira, continúa a partir del 7. Mira, se nos muestra en adelante a Lázaro. Se tiene a Simón el leproso y también se tiene a Lázaro. Lázaro, aquel que Jesús resucitó cuando los discípulos avisaron a Jesús de que él estaba muy enfermo. Y Jesús se quedó en aquel lugar y no fue a curarlo. Incluso los discípulos vieron eso como extraño. Mas cuando los discípulos decidieron ir juntamente con Jesús y Jesús fue, los discípulos le dijeron, mira, él ya murió. E incluso
Las personas le dijeron que él ya olía mal. Mira, necesitamos ver algo aquí. Nosotros éramos aquellos que no solamente vivíamos en pecado en el mundo, leprosos, que tienen que ser colocados a una distancia, en aislamiento social. Incluso nosotros estábamos muertos. Necesitamos ver eso. Quien vive en pecado, la verdad, está muerto. No tiene vida ninguna. Es la verdad. Vive esclavizado por el pecado, por la muerte. La muerte que domina y manda en su vida. Entonces, ahí estaba muerto, incluso ya oliendo mal. Mas gracias al Señor que, pues Jesús llamó a Lázaro para fuera de ahí ese sepulcro. Y ahí Lázaro resucitó. Entonces, gracias al Señor, gracias a Dios, hoy, por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros también participamos de la muerte de Cristo y participamos también de la resurrección de Cristo. Aquel pecador murió con Cristo, mas ahora quien resucita, resucita en novedad de vida. Resucita un Lázaro. Entonces Lázaro, por haber sido resucitado por Jesús, en aquel banquete, él no necesitaba hablar nada. Él ya era un testimonio vivo para los presentes, para las personas que estaban en aquella fiesta. Aquellas personas miraban a Lázaro y decían, mira, este es aquel que estaba muerto, mas Jesús lo resucitó. Entonces nosotros debemos ser así. Por un lado, nosotros como Simón, debemos tener ese corazón lleno de gratitud. Debemos estar agradecidos porque el Señor nos salvó, nos curó y debemos estar agradecidos hasta el final de nuestros días. Más ahora con Lázaro. Nosotros propiamente, como lo dice la palabra, nosotros como personas somos testimonio de que el Señor nos resucitó. Las personas que nos miran deben ver a un Lázaro, a una persona que Jesús resucitó. Y el versículo ahí en Juan 12, en el versículo 2 para adelante, vemos a Marta que servía. Y mira, podemos ver ahí a alguien que fue salvada y entró ahí a servir al Señor en resurrección, se dedica totalmente a servir al Señor. Entonces, mira, yo quería decir esto, Edilando. Los hermanos que sirven en la iglesia, gracias al Señor hoy, no ganan dinero para servir al Señor. Nosotros tenemos nuestro trabajo, trabajamos secularmente, mas cuando estamos en la iglesia, con respecto a la iglesia, nosotros servimos, sí, servimos y sin recibir un salario, porque nosotros, el Señor, mira, nosotros fuimos salvados por el Señor nos curó y el Señor merece nuestro servicio. E incluso yo veo a veces de que cuando el servicio no está muy orgánico, el servicio no está muy vivo, la persona sirve porque simplemente le toca, es su turno, es su momento de servir. Ya no sirve porque tiene un corazón ahí entregado al Señor. Todos debemos tener un corazón ahí de servir al Señor en cualquier momento, de manera gratuita, pronta, en el momento, porque Él ya nos curó, nos resucitó, Él nos amó y nos colocó en la iglesia. Nuestro corazón siempre tiene que estar con gratitud. Esa palabra que se nos habló últimamente en los mensajes, la importancia de eso. Cuando uno se pregunta quiénes éramos, somos esos pecadores que gracia hallamos. Nuestra condición era estar muertos en nuestros delitos y pecados, mas nosotros revivimos juntamente con Cristo. Y ahora, lo mínimo que yo puedo hacer es entregarme al Señor, darme a Él, entregarme por completo a Él sirviéndole.
porque todo lo que Él hizo por mí no tiene precio. Y lo mínimo que yo puedo hacer es consagrarme a Él, ahí servirle hasta el final de mis días, cooperando con Él, dando lo mejor de mí, dando todo lo que soy, para que así Él pueda edificar su casa, sirviendo a los hermanos, cuidando de aquellos que el Señor nos entregó. Esa es una prueba de que alguien es grato al Señor. Y no hago eso porque yo voy a ganar alguna cosa, sino porque yo estoy tan agradecido con el Señor por lo que Él hizo por mí, de que yo me doy, me entrego por Él. Yo sirvo a Él por amor y no por obligación. Aunque se tiene ahí un rol de servicio, un cronograma, no, yo estoy listo para servir al Señor porque yo amo al Señor. Exactamente. Y ahí el cuarto elemento, mira, es objeto de nuestra conversación. El objeto central de nuestra conversación. Ese es el objetivo. Mira, vamos a volver a Mateo 26, versículo 7. Mateo 26, versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces esa mujer que ahí quebró ese vaso de alabastro, porque en Marcos, mira, registra de que ella lo quebró, lo rompió ese vaso de alabastro, porque yo creo que en aquel tiempo, de que el perfume por ser precioso de más, por ser muy, muy precioso, y ese perfume para poder ser guardado, por ser muy precioso, necesitaba ser sellado. Entonces ese vaso de alabastro tenía que ser quebrado. Y para mí esa mujer, mira, esa mujer guardó lo más precioso. Todo lo que era su economía de aquella mujer fue invertido en ese vaso de alabastro. Y en todos otros evangelios se nos muestra de que costaba 300 denarios. Mas vamos a continuar leyendo ahí. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mira, en Mateo 26 dice de que los discípulos quedaron indignados, mas aquí en el versículo 4 de Juan 12 dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, mira, aquí muestra de que ese perfume valía 300 denarios. 300 denarios era el valor del salario de un año de una persona. Entonces, mira, si usted hace las cuentas de cuánto usted gana por mes y lo multiplica por 12, usted va a creer de que el precio de aquello que va a comprar con ese valor es muy caro. Mira, yo entré la semana pasada en una farmacia y yo vi un producto, una crema, por 300 y tantos reales. Y mira, yo dije, eso es muy caro, por 300 reales, una crema y es pequeña incluso. Ahora mira, una botella pequeña, un recipiente pequeño del tamaño de una lata de Coca-Cola, que cueste
el salario de un año de una persona. Mira, de un trabajador normal. Mira, 24.000 reales en un año él podría juntar sin gastar ni un centavo. 24.000 reales y comprar ahí un recipiente del tamaño de una lata pequeña. Comprarlo por 24.000 reales. Mira, eso es una locura. Entonces, si usted gana 5.000, entonces va subiendo el precio. Más era un valor absurdo, un valor muy, muy alto. Y mira, Judas Iscariote vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Y eso llega a 120 denarios y ni siquiera la mitad del valor de ese vaso de alabastro, de perfume. Y por eso, mira, ahí Judas quedó indignado diciendo, ¿cómo es que hacen eso con eso que es tan valioso, ese perfume? Mire, Dilando, yo donde quiero llegar. Si nosotros medimos por los bienes o por el valor del dinero, el amor por el Señor, el amor por nuestro Jesús, sería despreciado ese valor. Nuestro amor por el Señor, quien tiene revelación, ve que nuestro amor, por más que nosotros demos todo de nosotros, aún es poco para pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Realmente esa palabra que se habló en el domingo, realmente esa palabra es muy, muy fuerte. En la comunión se nos habló eso, mira, se nos muestra de que el valor del amor que ella tenía por el Señor no fue valorado por el precio de ese vaso de alabastro, sino por ese amor desesperado que ella tenía por el Señor. Mira, cuanto más nosotros somos perdonados, más amamos. Entonces, lo que el Señor hizo por aquella mujer no tenía precio. Y entonces, ¿qué es lo que ella podía ofrecer al Señor ahí? Ella no tenía algo, algo mejor que eso. No era propiamente ese bálsamo, sino era ese corazón tan lleno de amor, tan agradecido al Señor. Mira, ese corazón tan agradecido hizo de que ella no le importara ese vaso de alabastro, ese perfume tan valioso, y se lo entregó al Señor. Ella amaba tanto al Señor de que no le importó el valor monetario de ese perfume. Y ese es el corazón, ese valor más valioso que ese perfume, ese corazón tan agradecido, diciendo, esto es lo que voy a dar al Señor. Era algo interior, era algo que no era físico. La actitud de ella fue maravillosa. Como resta poco tiempo, yo quería ya ir ya a Cantares 8, Cantar de los Cantares. Versículo 6 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol de los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Esta parte final era exactamente eso que nosotros leímos. Si usted mide el amor con los bienes, con dinero, con el valor material que usted tiene, usted no conoce y no tiene revelación de lo que es el amor de Dios, lo que es el amor de Jesús por nosotros. Entonces nosotros debemos retribuir al Señor, ¿sabes? No midiendo esfuerzos. Hay gente que dice, ¿no? Tú estás desperdiciando tu tiempo. Por ejemplo, tú eres un profesional,
Tú tienes muchos compañeros profesionales ahí a tu alrededor y tú ciertamente estás perdiendo ahí tu tiempo al dedicarlo a la obra del Señor. Hay gente que no tiene revelación, diciéndole de que usted está botando a la basura todo su tiempo. Usted está desperdiciando su tiempo, diciéndole, ve a vivir tu vida con tu esposa, con tus hijos. Tú estás desperdiciando tu tiempo haciendo ello. No, ellos no conocen. Más ahora, quien conoce puede decir de que aquello que estamos dando es incluso poco. Durante siglos y siglos, muchas personas dieron todo de sí para el Señor, y aún eso es poco. Por eso, Edinaldo, nosotros, para quien no conoce el desperdicio, mira, nosotros no estamos desperdiciando nuestra vida. Los colportores dinámicos que están en las calles, mira, yo les he dicho a ellos no están en las calles por el dinero, por la venta de los libros. Muchos de ellos están trabajando en los perfeccionamientos. Los hermanos les dicen a ellos de que hay una meta cada día. Y yo les digo incluso, no trabajen por una meta de dinero. Ustedes no trabajan por meta, por dinero. Ustedes deben trabajar por amor. Ustedes necesitan servir al Señor. El Señor hizo todo por nosotros. Nosotros que éramos pecadores, Él nos salvó, Él nos curó y Él nos resucitó. Nos sacó de esa vida donde estábamos en el viejo hombre, estábamos perdidos, angustiados. Mira, gracias a Dios hoy nosotros estamos en el nuevo hombre, viviendo la vida de la iglesia. ¡Qué alegría! Nosotros hoy tenemos una viva esperanza. Como dice en 2 Pedro capítulo 1, tenemos una viva esperanza. Él nos dio nueva vida y nos dio una nueva esperanza y nos dio una herencia incorruptible que está guardada para nosotros en los cielos. ¿Quién consigue ver eso? Ve que nada puede tener un valor suficiente para pagar el amor que el Señor tuvo por nosotros. Por eso yo digo, los trabajadores de la última hora necesitan ser locos de amor por el Señor, locos de amor por Jesús. Debemos estar enloquecidos. No hay un precio que pague lo que el Señor hizo por nosotros. Las personas creen que es un desperdicio salir a predicar el Evangelio, ir los sábados, domingos a la iglesia, pagando ahí un costo para ir a las conferencias. No hay dinero que pague lo que el Señor hizo por nosotros. Y toda esa visión que nosotros tenemos, estamos en el final de los tiempos, sirviendo al Señor. No hay precio que pague eso. Nosotros creo que cada vez que vamos llegando más al final de los tiempos, creo que nosotros debemos estar cada vez más locos de amor por el Señor. Los trabajadores de la última hora necesitan ser locos por Jesús, locos de amor por Jesús, por el Señor, desfallecer ahí de amor por el Señor, amando al Señor locamente. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, sirviendo al Señor en la iglesia, servir al Señor en todos los servicios, cuidando de las personas, predicando el Evangelio. Puedo orar por usted. Todo por amor, no para ganar alguna cosa a nosotros o por interés propio. Por eso, hermano Pedro, cuando yo hablo eso para algunos compañeros, yo hablo para ellos esto y ellos no creen, no consiguen entender. Y yo, y yo veo de que cuando más el mundo se va distanciando, cuando el mundo va más degradado, ese amor que nosotros tenemos por el Señor se convierte en algo mucho más evidente también, porque las personas comienzan a percibir que hay algo diferente, que hay algo diferente. Miren, ellos dicen, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué te estás dando tanto a eso? ¿Por qué te entregas tanto a ello? Las personas no logran entender nuestro vivir. ¿Por qué nos entregamos al Señor? ¿Por qué dar toda nuestra vida a Él? ¿Y por qué tenemos tanta alegría, incluso enfrentando tantas dificultades? Las personas, ¿será que consiguen ver algo diferente en nosotros? Ese amor incondicional. Nosotros amamos al Señor. Y no existe otra cosa más importante para nosotros. Eso que tú hablaste ahí.
Necesitamos ser locos, desesperados por el Señor, amar lo que Dios ama, cooperar con Él en estos tiempos finales, en el tiempo que nos resta y no tenemos otra salida. La única salida que tenemos es correr hacia Él mismo y entregarnos a Él. Porque el nosotros entregarnos al Señor va a influenciar ciertamente a otras a entregarse también al Señor. Pues las personas ven de que estamos alegres, somos felices y quieren también eso. Realmente yo me acuerdo allá en la conferencia, aquel cooperador de Guayabá, él quería tener esa experiencia de colportaje. Él salió con los colportores jóvenes y el joven que estaba con él le dijo a él, vamos hasta el shopping. Y el joven le dijo a él de que hoy de mañana, le dijo, hoy de mañana, mira, ahí ese muchacho colportor le decía, vamos a ese shopping, una vez, luego otra vez, y luego otra vez. Y parece algo ilógico para aquel hermano cooperador, mas ese colportor estaba loco. Él no medía esfuerzos, mas él decía de que algo lo estaba llamando ahí. Los colportores son simples y obedientes. Entonces yo quiero decir, y quiero terminar diciendo lo siguiente. ¿Qué significa, Edinaldo? Yo realmente no entendía, mas mira, ¿qué significa cuando fue predicado ese evangelio de Jesús diciendo, tiene que ser contada esa historia, lo que María hizo cada vez que se predica el evangelio? Nosotros nunca practicamos eso, nunca predicamos el evangelio y contamos lo que hizo María. No, mira, lo que Jesús realmente quería decir era de que si nosotros fuésemos tan locos de amor como esa María, derramando todo lo mejor que nosotros tenemos, lo que nosotros somos para el Señor, para servirlo locamente, con amor, nosotros vamos a también producir personas que son locos de amor por el Señor. Entonces necesitamos tener ese tipo. Yo creo que esta es la mejor comprensión de esa palabra. Si nosotros realmente estamos orgánicamente sirviendo al Señor de una manera viva, de una manera llena de amor, hacemos todo eso por amor al Señor, nosotros vamos a producir esas personas, engendrar esas personas nuevas que aman al Señor, que van a salir a predicar el Evangelio, van a salir a hacer colportaje, van a salir con nosotros para cuidar de las personas. También van a ser locas esas mismas personas van a ser locas. Ese es el objetivo de eso. Ese Evangelio va a ser que todos aquellos que reciben ese Evangelio se vuelvan locos de amor por Jesús. Gracias a Dios, porque eso va a producir también ese mismo sentimiento. Mira, yo hice varios viajes a Piauí y un hermano fue conmigo y predicamos mucho el Evangelio. Contactamos a muchas personas, Pedro, más de 200 personas. Mira, ahí el hermano me decía, mira, yo no estoy logrando hacer este trabajo. No estoy loco de amor por las personas. Necesito que me contagie ese Dinaldo. Necesito orar por las personas. Entonces, mira, necesitamos tener ese sentimiento de esa mujer que se habló en el domingo. Producir personas como esa mujer, locas, desesperadas por el Señor. Personas que realmente amen al Señor. Mira, yo quiero ser más loco por el Señor. Que el Señor pueda tener muchos guerreros locos en este final de los tiempos. Dinaldo, yo quiero que tú puedas orar en esta noche por todos nuestros hermanos que están acompañando esta palabra, que el Señor pueda realmente producir por medio de esta transmisión, que esta palabra pueda producir en ellos el servir de esa manera enloquecida, no midiendo costos, no midiendo esfuerzos, mismo incluso cuando somos convocados a servir ahí con un rol
o cronograma de servicio. Incluso si usted no está en el rol y le llaman, usted vaya a servir, esté listo. No sea solo aquel que va a servir cuando es su turno, y no sea aquel que va a la reunión solamente cuando le toquen algún servicio, sino sea aquel que sirve al Señor de manera loca, con un amor totalmente loco por Jesús. Cuidando ahí de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, ahí participando de los servicios. Donde estemos, vamos a servir con ese amor, con ese fuego de amor, que los ríos no pueden ahogar, ese amor tan fuerte que las muchas aguas no van a conseguir apagar. Entonces, ora por nosotros. Señor, nosotros somos agradecidos a ti por esta oportunidad. Señor, tú nos proporcionaste este tiempo de esta transmisión y tú nos estás mostrando, Señor, algo maravilloso. Gracias, Señor, por la palabra profética. Esta palabra que nos ha conducido, que nos ha llevado a avanzar mucho más aún. Y tú, Señor, estás trabajando mucho más en nosotros y estás introduciendo ese sentimiento de amarte de manera desesperada. Señor, muchas gracias por nuestro hermano Pedro, por la palabra que se ha traído para nosotros y se ha hablado para las iglesias. Esa palabra que nos ha conducido de una manera tan saludable. Señor, que esa palabra pueda despertar mucho más a tu pueblo, esa manada pequeña. Tu pueblo es nuestro, Señor. Señor Jesús, tú puedas acordarte, Señor Jesús, y nosotros nos acordamos en esta noche de las iglesias, de las localidades. Bendícelas, Señor, que esta palabra pueda alcanzar a cada una de esas personas, que la palabra de hecho pueda producir en nuestro corazón ese sentimiento de amor por ti, de amor por las personas, de amor por los hermanos, de amor por aquello que tú amas, Señor. Y en el final, Señor, podamos ser todos edificados y podamos reinar contigo. Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús. Esta transmisión fue muy buena, Pedro. Valió la pena. Amén. Vamos a ser muchos más enloquecidos por el Señor. Vamos a salir de esa burocracia de la vida de la iglesia, de servir al Señor por obligación, porque estamos en un rol o en un cronograma. No, vamos a servir al Señor de una manera orgánica, por amor al Señor. Eso ciertamente va a ser algo muy precioso en nuestro medio. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén.